vamos a hablar brevemente sobre ese cuadro comparativo que les había comentado, que implica varias bolillas, incluso la bolilla número 2, pero vamos a dejar el análisis intensivo, digamos, más profundo, para la continuidad de los temas de la bolilla. Pero me interesó hacerles este cuadro comparativo para que ustedes puedan tener, obviamente, una referencia de diferenciación entre las distintas cortes. Entonces, yo lo llamo documentación de derecho internacional, las distintas cortes y tribunales internacionales. A nivel de la ONU y a nivel americano, a nivel regional, ¿sí? Tanto en Europa como en África, existen distintas cortes y tribunales. Una amplia variedad, que mantienen diferentes niveles de relaciones con las Naciones Unidas, ¿sí? Algunos están dependientes, otros son independientes, otros tienen una relación estrecha por su contenido, por los fines que cumplen, y en primera instancia se encuentra la Corte Internacional de Justicia, uno de los principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas, obviamente, seguida por los tribunales penales ad hoc, establecidos por el Consejo de Seguridad, que ahora los vamos a ver, y la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fueron establecidos por convenciones elaboradas dentro del sistema de Naciones Unidas, pero que ahora son entidades independientes con acuerdos especiales de cooperación. Algunos otros tribunales y cortes internacionales pueden ser completamente independientes de la ONU, como la Corte Interamericana, por ejemplo. Entonces acá este cuadro comparativo que les hice de 4 cortes que me interesaron mencionar, en realidad son 6 cortes, porque también les mencioné otras, pero que vamos a especificar. La Corte Internacional de Justicia, que ya hablamos en otra bolilla de ella, ¿sí? Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que su función justamente es resolver de conformidad a derecho internacional cualquier tipo de disputa jurídica presentada por los estados, ¿sí? Por los estados, emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas planteadas por órganos autorizados de las Naciones Unidas y organismos especializados, ¿sí? O sea que disputas entre estados que no se hayan podido resolver, controversias que no se hayan podido solucionar por otros mecanismos, como la negociación, como la mediación, todos los mecanismos que ya estuvimos estudiando en bolillas anteriores. Bueno, en última instancia interviene la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano principal de la ONU, ¿sí? La Corte Penal Internacional surgió de la ONU, pero hoy es un órgano independiente. Es un órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La Corte se encuentra ubicada en La Haya, Países Bajos. Se rige por el Estatuto de Roma, que lo estuvimos estudiando, recordemos que estudiamos el Estatuto de Roma, y no forma parte hoy por hoy de la ONU. ¿Sí? O sea, surgió de la ONU, pero ya es independiente. ¿Sí? Se hizo una carta para independizar la labor de la Corte Penal Internacional, que de todos modos colabora con la ONU y la ONU colabora con la Corte Penal Internacional. Después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en el mismo rango que la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Es un órgano judicial autónomo, ¿sí? De la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que también lo estuvimos estudiando en otras bolillas, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente, como les dije recién, con la Corte Europea y la Corte Africana. Los idiomas oficiales de la Corte son, al igual que en la OEA, español, francés, inglés y portugués, ¿sí? En las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Después tenemos la Corte Permanente de Arbitraje, ¿sí? Es un organismo internacional con sede en La Haya, también en los Países Bajos, cuya finalidad consiste en la resolución de controversias internacionales mediante una jurisdicción arbitral que facilite a los estados un recurso de arbitraje. Corte Permanente de Arbitraje de La Haya administra la resolución de controversias surgiendo de los tratados internacionales
incluyendo los bilaterales y multilaterales de protección de inversiones extranjeras y otros convenios de arbitraje. O sea, todo lo que tenga que ver con arbitraje se puede llegar a dirimir y resolver en la Corte Permanente de Arbitraje, que también es un organismo independiente y autónomo. Acá tenemos las fotos para que nos quede en el registro visual, la diferencia, ¿sí? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Permanente de Arbitraje. Que, bueno, algunos ya las profundizamos en clases anteriores, y otros vamos a profundizar en la bolilla número 2, que vamos a estar viendo ahora. Entonces, los tribunales penales ad hoc, ¿sí? Que son de la ONU, vamos ahora a estudiarlos un poquito en breve resumen. También los estuvimos mencionando en clases anteriores. La ONU ha trabajado en conjunto con varios tribunales establecidos para hacer justicia a las víctimas de crímenes internacionales. El Consejo de Seguridad estableció 2 tribunales ad hoc: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que ahora vamos a ver el nombre real y completo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La ONU ha participado también de diversas cuestiones con el Tribunal Especial para Sierra Leona y las salas especiales en los tribunales de Camboya, entre otros. Aun cuando la justicia de transición y el Estado de Derecho juegan un papel importante para la ONU, es probable que la Corte Penal Internacional se ocupe de la mayoría de las situaciones que surjan en el futuro. Recordemos que nació con ciertos propósitos la Corte, hoy se le añadieron otros, eso ya lo estuvimos analizando, y se puede encargar también de todos estos casos. Vamos a ver entonces este Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Nombre oficial es Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. ¿Sí? Este es el nombre real, oficial, abreviado en Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿sí? Ahí está la resolución en el 93, ¿sí? Se localiza en La Haya, como también la Corte Penal Internacional. Y los documentos básicos están en el sitio web, ¿sí? Si buscan Tribunal Penal para la ex Yugoslavia aparecen todos los documentos básicos, y el más básico de todos, el que lo rige, es el estatuto. Como todas las cortes o tribunales tienen su estatuto, ¿sí? La versión original del estatuto aparece como anexo, y ahí está el número y nombre de documento. El estatuto ha sido modificado con los años por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La versión actual del estatuto, así como versiones previas, aparecen en el sitio web del tribunal. También tenemos el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que miren cuál es su nombre real. Tribunal Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los presuntos responsables del genocidio y otras violaciones graves. Recordemos que estuvimos estudiando qué era el genocidio y cuáles eran esas violaciones graves para que llegaran a estar ante un tribunal de estas características. De derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, y de los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables del genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio del Estado vecino entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 1994. Establecida por el Consejo de Seguridad, de conformidad con la resolución 955 de noviembre del 94, localizado en Arusha, República Unida de Tanzania, retirado el 31 de diciembre del 2015, ¿sí? Es decir, que se entiende como que cumplió su función, y hoy por hoy ya no está localizado en Arusha y Tanzania. El estatuto, la versión actual del estatuto aparece en el sitio web, ¿sí? Lo mismo, ha sido modificado por posteriores resoluciones del Consejo de Seguridad. Y después tenemos una administración particular, que es una administración de justicia de la ONU, que entra también en el estudio de esta bolilla número 2. Las Naciones Unidas cuentan con un sistema de justicia interna con el fin de resolver las controversias sobre la gestión del personal, debido a que la organización posee inmunidad en las jurisdicciones locales, ojo ahí, y no pueden ser demandadas ante los tribunales nacionales. El Tribunal Administrativo de la ONU desempeñó sus labores desde el 50 al 2009, fue sustituido este tribunal
por un nuevo sistema compuesto por Tribunal Contencioso Administrativo y Tribunal de Apelaciones de la ONU. La Asamblea General aprobó el nuevo sistema de administración en diciembre del 2008, ¿sí? O sea que hoy por hoy tenemos otro sistema vigente. Del 50 al 2009 teníamos este Tribunal Administrativo, digamos, ¿sí? de la ONU, y hoy por hoy se dividió en dos tribunales, contencioso administrativo y de apelaciones. Vamos a ver un poquito sus funciones. El Tribunal Contencioso Administrativo y el Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas se encargan de las controversias internas y de las cuestiones disciplinarias de la ONU. En particular, el Tribunal Contencioso Administrativo es el órgano en el cual el personal de la organización, ¿sí? Ojo, el personal de la organización puede dirigirse para impugnar formalmente una decisión administrativa formulada en su contra, cuando no se llega a un acuerdo a través de los medios informales y cuando el resultado de la evaluación de gestión no es satisfactoria para el funcionamiento en cuestión, se puede someter una solicitud ante el Tribunal Contencioso Administrativo como tribunal de primera instancia. El Tribunal de Apelaciones, por su parte, examina esas apelaciones, ¿sí? contra las decisiones administrativas adoptadas por el Tribunal Contencioso. Tanto los funcionarios como la administración tienen derecho a apelar contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Apelaciones de la ONU. ¿Sí? Y por último, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que ya lo estudiamos en todo lo que tiene que ver el derecho del mar, que fue creada por la CONMEMAR, recordemos, ¿sí? Es un órgano judicial independiente, autónomo, que fue determinado para resolver disputas que surjan de la interpretación y aplicación de la Convención. Establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 82, ¿sí? La CONMEMAR del 82. Entró en vigor en el 94. El tribunal se encuentra ubicado en Hamburgo, Alemania. El sitio web contiene la información reciente sobre textos básicos. Recuerden que es un derecho que está en permanente cambio, ¿sí? Si bien tiene sus bases importantísimas en las distintas convenciones que estudiamos, recordemos que está en constante cambio. Textos básicos, incluidos el estatuto y el reglamento, casos tanto entre jurisdicción contenciosa como consultiva, y publicaciones del tribunal. Y esto sería básicamente la comparación en los distintos tribunales y las cortes, ¿sí? Más importantes. Hay más tribunales, hay más cortes que, que existen, pero estas serían las importantes, las que interesan a los efectos de las bolillas y de, el concurso. Así que, bueno, espero que les sea de utilidad.